El aire se sentía pesado aquella noche, como si en cada bocanada de oxígeno se mezclara un aliento helado proveniente de un lugar antiguo y perverso. Todo comenzó cuando se supo de una casa ubicada en lo alto de una colina, un edificio retorcido por el tiempo y la oscuridad, que se erguía desafiante ante cualquiera que osara acercarse. Sus ventanas parecían ojos vacíos que acechaban con un hambre imposible de saciar, y sus muros, tan antiguos, murmuraban secretos que ningún ser humano debería oír jamás, pero que muchos se empeñaban en descubrir. Era el hogar que inspiró las historias más sombrías y que marcó el comienzo de la serie The Haunting of Hill House. Sin embargo, las sombras que habitaban allí no eran simplemente fruto de la imaginación. Dentro de esas paredes habitaba algo que nunca fue de este mundo. Se contaba que décadas atrás, una familia entera llegó llena de esperanzas para comenzar un nuevo capítulo de su vida. El padre, un hombre obsesionado con la arquitectura, pensó que podría convertir ese lugar en un refugio perfecto para el porvenir de los suyos. Durante los primeros días, todo parecía normal, casi apacible, pero pronto la tranquilidad se vio interrumpida por pasos nocturnos en los corredores, susurros imposibles de ubicar y la sensación de que un par de ojos vigilaban en cada esquina. No había desorden aparente, ningún intruso visible, pero la atmósfera se enrarecía con cada puesta de sol. Comenzaron discusiones sin razón alguna, dolores de cabeza insoportables y el constante presentimiento de que estaban siendo observados desde los rincones oscuros. El padre se excusó diciendo que solo eran nervios por la mudanza y la adaptación. Pero la casa tenía otros planes y no planeaba dejarlos salir ilesos. Cada atardecer, las sombras parecían alargarse más de lo debido, como si tuvieran vida propia. Por la noche, las puertas se cerraban con estruendo, aunque nadie hubiera estado cerca de ellas, y los espejos parecían reflejar algo distinto de la realidad que todos conocían. Un murmullo proveniente de las paredes surgía sin previo aviso, un sonido sordo y apagado, como el latido de un corazón arañando las paredes. En ocasiones, alguien de la familia gritaba abruptamente, convencido de haber visto una silueta encorvada y retorcida arrastrarse por el pasillo. No había forma de encontrarla si encendían las luces, pero la sensación de su presencia era tan tangible que helaba la sangre al instante. Nadie dormía tranquilo, y el simple acto de cerrar los ojos se volvía un suplicio plagado de pesadillas que parecían traspasar la frontera de los sueños para imponerse en la vida real. Los niños de la familia empezaron a susurrar historias entre sí, convencidos de que algo vivía en la habitación al final del pasillo, una estancia con la puerta siempre bloqueada y marcada con arañazos profundos como si algo hubiera buscado escapar. Decían que, si te detenías frente a esa puerta justo a la medianoche, podías escuchar un jadeo agónico y el golpeteo rítmico de pasos dentro de la pared. El padre lo atribuyó a cuentos infantiles, pero lo cierto era que ni él mismo se atrevía a acercarse demasiado. Cada día que pasaba, la casa parecía consumirlos. La madre comenzó a perder el apetito y sus ojos mostraban unas ojeras violáceas. El padre, habitualmente calmado y racional, se tornó irascible hasta la violencia, y los niños se empaparon de un terror constante que se revelaba en sus miradas desorbitadas. Una noche, cuando la penumbra reinaba y las ventanas crujían bajo el viento, un estruendo proveniente del sótano despertó a todos. El padre, decidido a desentrañar los secretos de aquel lugar, tomó una linterna y bajó lentamente. Allí encontró algo que lo sacudió hasta el alma: viejas fotografías polvorientas, documentos amarillentos y escritos con tinta desvanecida donde se contaban historias de muertes inexplicables, apariciones aterradoras y testimonios de personas que habían habitado aquella casa antes que ellos. Relataban la presencia de un ente ancestral, un odio sin forma y sin nombre que infestaba cada ladrillo. Decían que todos los que osaban quedarse en Hill House terminaban atrapados entre sus muros, incapaces de escapar de las garras de la locura. Antes de que pudiera procesarlo todo, la linterna se apagó y en medio de la oscuridad algo le rozó la mano. Se escuchó entonces un susurro, tenue y rasgado, que pronunció su nombre marcado por un escalofriante eco.
Al volver con su familia, temblaba con tal fuerza que apenas podía sostener la linterna y no supo explicar exactamente lo que había percibido allí abajo. Solo mencionó algo sobre un aliento gélido y un profundo abismo agrietado debajo de la casa. Poco a poco, las notas encontradas en el sótano empezaron a revelar un patrón terrible. Todos los propietarios previos habían muerto o desaparecido en circunstancias confusas. Familia tras familia, cada residente padeció alucinaciones, episodios de violentos altercados y conductas fuera de sí. Numerosos diarios describían la misma sensación de acecho, el mismo susurro nocturno, la misma presencia espectral que se manifestaba cuando la luna estaba en lo más alto. Fue entonces, al entender que aquella casa había quedado manchada por horrores pasados, que la familia se aferró a la idea de escapar a toda costa. Sin embargo, cada vez que intentaban marcharse, surgía un nuevo contratiempo, el coche que no arrancaba, las llaves perdiéndose en el momento crítico o la enfermedad repentina de un hijo. Un tejido de maldiciones parecía extender sus hilos invisibles para retenerlos a toda costa. Dentro de esas paredes, el tiempo también se retorcía. Las noches se hacían eternas, y en algún punto, dejar de luchar parecía la única opción. Fue durante una terrorífica madrugada que la madre, víctima de una fuerza invisible, salió de la casa caminando en trance. Se encaminó hacia los jardines lejanos, como si algo la guiara a un punto exacto entre los árboles secos. Su familia, desperdigada en la locura, tardó horas en notarlo. Al encontrarla, se dieron cuenta de que sus ojos estaban abiertos de par en par y tenía la ropa manchada de un musgo fétido que cubría el suelo. Apenas podía hablar, sus labios temblaban al pronunciar un nombre extraño que nadie supo descifrar. Al volver a la casa, derrumbada por aquel suceso inexplicable, su rostro tenía una expresión inhumana y la noche siguiente desapareció sin dejar rastro. Algunos dijeron haber escuchado sus pasos en el pasillo, pero al encender las luces no quedaba nadie. Parecía un fantasma más, vagando sin rumbo entre techos y estancias habitadas por el miedo. La tensión escaló hasta convertirse en un pozo sin fondo. El padre, al borde de la cordura, decidió que aquello no podía continuar. Tomó a sus hijos y buscó huir bajo el amparo de la oscuridad. Pero las puertas se negaban a ceder, como selladas por manos invisibles. Las ventanas, antes de vidrio frágil, parecían inquebrantables, reforzadas por la misma energía perversa que rugía dentro de esos muros. Los niños gritaban, el padre intentaba golpear con desesperación, y la única respuesta era un eco burlón que resonaba desde el interior de la casa. Era como si la propia estructura se riera de sus fútiles intentos por escapar. Los pasillos se extendían más de la cuenta, las escaleras conducían a puertas que no existían antes, y las sombras aceleraban el pulso de todos hasta un punto insoportable. Cuando la noche cayó nuevamente, se escuchó un alarido desgarrador en el segundo piso. Algo había tomado a uno de los niños y lo arrastraba hacia la habitación con la puerta clausurada. Al alcanzar esa parte de la casa, el padre notó que la puerta estaba abierta, revelando un espacio que no encajaba con la estructura normal. Era un cuarto grande, sin ventanas, con las paredes cubiertas de dibujos antiguos y marcas de manos. En el centro, el niño yacía en el suelo, inmóvil, mientras una silueta monstruosa se inclinaba sobre él. El padre gritó con toda su fuerza, pero fue un grito de terror puro al advertir cómo un rostro amorfo, pálido y lleno de ojos vacíos, se volvía hacia él. Ese ente alzó la mano, como ofreciendo silencio, y en ese momento, la lámpara del pasillo explotó, sumiendo todo en tinieblas. Los días siguientes nadie más vio ni al niño ni al padre, ni siquiera a los otros miembros de la familia. Unos vecinos, al echar de menos cualquier sonido, se acercaron para investigar. Nunca regresaron con testimonios ni aclaraciones. Lo único que trascendió fueron rumores sobre voces que se escuchaban en el jardín al anochecer, voces que clamaban auxilio. En distintas épocas, la gente que vivía cerca de la colina aseguró escuchar gemidos que parecían provenir de dentro de la tierra misma. Algunos exploradores urbanos, curiosos por lo macabro,
intentaron hallar pruebas fotográficas de la historia, pero el denso aire y la insondable penumbra de aquella casa siempre los terminaban venciendo. Sin embargo, más de uno afirmó haber sentido manos heladas que les rozaban la espalda y respiraciones gélidas pegadas a su nuca. Cuando quisieron salir corriendo, se percataron de que la puerta por la que habían entrado no aparecía en el mismo lugar. Era como si un laberinto cambiara en cada paso, invitándolos a perderse para siempre. Con el tiempo, la historia se transformó en leyenda y sirvió de inspiración para innumerables relatos de terror. Pocos quisieron creerla realmente, refugiándose en la idea de que todo era parte de una oscura ficción. Pero, para quienes se atrevieron a profundizar, para quienes leyeron documentos originales o se aventuraron a encontrar la casa en lo alto de la colina, la realidad se presentaba más aterradora que cualquier pesadilla. Las paredes susurraban, los pasillos se movían, y algo hambriento aguardaba a que los incautos pusieran un pie dentro para no dejarlo salir jamás. Tras cada desaparición, la leyenda se hacía más verosímil, revelando cuán pequeño puede ser el raciocinio cuando se enfrenta a fuerzas que trascienden la razón. Cuentan que incluso hoy, en noches en que la luna es apenas un hilo plateado, se puede ver una luz parpadeando en una de las ventanas superiores. Algunos afirman que es el padre, sosteniendo la linterna que se negó a soltar mientras buscaba a su esposa e hijos. Otros juran que es la madre, atrapada entre la vida y la muerte, deambulando con su vestido cubierto de musgo. Nadie lo sabe con certeza, porque llegar hasta allá implica adentrarse en el vientre mismo de la abominación. Las últimas personas que merodearon sus pasillos desaparecieron sin dejar palabra. Y así, encallada en una colina de penumbras, la casa sigue devorando la cordura de quienes osan cruzar su umbral. No existe un final feliz en ese lugar, no hay luz, no hay esperanza, solo el eco de los gritos que resuenan en sus oscuros muros. Aquellos que ignoran la advertencia y se aventuran, terminan sellando un destino que no podrá escapar al hambre ancestral que habita en los rincones más pútridos de la mansión. Y es en ese mismo silencio sepulcral donde se libra un tormento infinito, alimentando cada nuevo capítulo de una historia que no conoce la paz. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.